Bien, vamos a continuar con el tema de reacciones químicas. Nosotros la semana pasada, en la clase pasada, lo que hicimos fue ver cómo las reacciones químicas podían representarse a través de lo que llamamos una ecuación química y cómo esa ecuación química es una representación de la reacción en donde yo puedo apreciar que se forman nuevas sustancias que llamamos productos a partir de las sustancias iniciales que llamamos reactivos. ¿Mm? Y que dijimos en algún momento que esa reacción química era un reordenamiento de átomos. Por lo tanto, los átomos que están formando parte de los reactivos rompen sus enlaces y se forman nuevos enlaces que hacen que se forman nuevas sustancias, que son las sustancias que aparecen en los productos. ¿Sí? Y que se cumplía una ley, un principio, que le llamábamos principio de conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, se transforma. Por eso los átomos que aparecen del lado de los reactivos tienen que aparecer del lado de los productos. Hacer que una ecuación química cumpla con ese principio de conservación de la masa implica realizar el balance de la ecuación química, asignando los coeficientes estequiométricos que correspondan. ¿Está? Bueno, entonces pensemos ahora en una reacción, que yo voy a escribir acá, que es una reacción entre el dinitrógeno gaseoso y el dihidrógeno gaseoso, ¿sí? Para producir amoníaco también gaseoso, ¿sí? Bien, pensemos un poquito. Si yo tengo una molécula de dinitrógeno, que la puedo representar de esta manera, y tengo una molécula de dihidrógeno, que la puedo representar de esta manera, ¿no? ¿Se acuerdan de representación microscópica? Sí. Al amoníaco, entonces, si respeto el formato con el que representé los átomos, el nitrógeno del amoníaco va a ser verde, así, y los hidrógenos van a ser estos círculos. Ahí está. Bueno, fíjense, ¿aparecen los átomos que están en los reactivos? ¿Aparecen del lado de los productos? Sí. ¿Sí? Tengo dos átomos de nitrógeno acá. ¿Aparecen esos dos átomos de nitrógeno del lado de los Ah, productos? no. No. No, no aparecen, ¿no? O sea que, ¿qué problema hay con esta ecuación química? Que no está balanceada. No está balanceada. Muy bien, no está balanceada. Y bueno, vamos a balancearla. Fíjense, acá me está faltando, tengo dos átomos de nitrógeno acá y acá uno solo. Me está faltando un átomo de nitrógeno. Pasa que yo no puedo balancearla agregando un átomo de nitrógeno acá. Yo tengo que agregar ese átomo de nitrógeno formando parte del producto, que sería la molécula de amoníaco. Entonces ahora, ¿qué pasa? Tengo 6 átomos de hidrógeno ahora, pero acá tengo 2 nomás. Entonces, ¿qué hago? Le pone un coeficiente 3. Le agrego, no, estamos haciendo el balance a nivel microscópico. Le agrego 2 moléculas más acá. Entonces ahora sí, ¿ven? Tengo una molécula de nitrógeno, 3 moléculas de dihidrógeno, que forman 2 moléculas de amoníaco. Eso, bueno, lo expreso ahora a través de los coeficientes estequiométricos. Acá hay 3 veces la molécula de hidrógeno y acá hay 2 veces la molécula de amoníaco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver, nosotros acá tenemos 3 átomos, tenemos dos tipos de átomos, tenemos el nitrógeno y tenemos el hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno que lo representamos como un círculo y el nitrógeno, un círculo así negro, y el nitrógeno como un círculo relleno
verde. ¿Mm? Nosotros podemos sacar de la tabla periódica las masas atómicas, ¿no? ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno? 14. ¿14 qué? Gramos. No, masa atómica. UMA. UMA. Muy bien. 14 UMA. ¿Sí? Para el hidrógeno, ¿cuál es la masa atómica? Una. Una UMA. ¿Mm? Entonces, y nosotros ya lo hemos hecho a estos, si yo tengo amoníaco, que lo representé de esta manera, ¿cuál va a ser la masa de una molécula de amoníaco? Es 17 UMA UMA. más los 14 UMA. Claro, acuérdense, la 15 UMA. masa de una molécula es la suma de las masas de los átomos que la forman, ¿no? Entonces acá tenemos 14, 15, 16, 17. 17 UMAs. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, perfecto. Esto es un cálculo, son unos datos que nos van a servir ahora para verificar de otra manera esto que llamábamos principio de conservación de la masa. Fíjense. Si yo acá tengo, una molécula de dinitrógeno, ¿cuántas UMAs tengo? 28. 28, ¿no? Porque cada átomo tiene 14. Como tengo 2 acá, son 28 UMA. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Cuántas UMAs tengo acá en los átomos de hidrógeno, en su conjunto? Si 6. cada átomo tiene una masa de una UMA, como tengo 3 moléculas de 2 átomos cada una, tengo 6 átomos, serían 6 UMA. ¿No? Y acá en el producto, ¿sí? Si tengo, yo calculé que cada molécula de amoníaco tiene una masa de 17 UMA. Por lo tanto, como tengo 2 moléculas acá, ¿cuántas UMAs tengo en estas 2 moléculas? 34. 34. Bien, 34 UMAs. La masa, fíjense, se conserva. 28 UMAs más 6 UMAs, ¿cuánto les da? 34. 34 UMAs. ¿Ven? La masa se conserva. Acá verificamos. Acá se verifica el principio de conservación de la masa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, yo puedo hacer una lectura de esta ecuación química, y generalmente nosotros tenemos que entender el mismo razonamiento que aplicamos cuando trabajamos con cantidad de sustancias. Yo rara vez voy a trabajar con una molécula, 2 moléculas, 5 moléculas. Voy a trabajar con un número más grande de moléculas. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo, en vez de trabajar con una molécula, multiplico esto por el número de Avogadro, y trabajo con esa cantidad de moléculas, eso va a ser un mol de moléculas, ¿no? Sí.
Y ese razonamiento lo podemos extender al otro reactivo y al producto. Entonces, otra lectura que yo hago de la ecuación química es la siguiente. Y me voy a basar en los coeficientes estequiométricos. Voy a decir, un mol de dinitrógeno va a reaccionar con 3 moles de dihidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Fíjense que yo lo que acabo de hacer es algo muy importante. Yo acabo de establecer una proporción que determina la forma en que los reactivos reaccionan para producir el producto. Un mol de dinitrógeno va a reaccionar con 3 moles de dihidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Eso que establecí a través de los propios coeficientes estequiométricos, fíjense que esto es el coeficiente estequiométrico. Este 1, bueno, acá no aparece, pero va un 1, ¿no? Esto es lo que llamo una relación estequiométrica. La relación estequiométrica me da información sobre la proporción en la que los reactivos reaccionan entre sí y producen el producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? ¿Lo puedes repetir? Sí. La relación estequiométrica me da información de cuál es la proporción en la que los reactivos reaccionan para producir el producto. Acá, un mol de nitrógeno de dinitrógeno reacciona con 3 moles de dihidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Es como si yo dijera, un chasis de auto reacciona con 4 ruedas para producir un auto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Hay una proporción establecida. Vos no podés mezclar, por así decirlo, chasis y ruedas en la cantidad que a vos se te ocurra. No, porque cada chasis lleva 4 ruedas, ¿no? Entonces acá, si tengo un mol de nitrógeno, necesito 3 moles de hidrógeno. Esa es la proporción en la que reaccionan, ¿sí? Y me la dan los coeficientes estequiométricos. Por eso, para poder establecer una relación estequiométrica adecuada, correcta, yo tengo que tener una ecuación química balanceada. Porque la relación estequiométrica está determinada por los coeficientes estequiométricos. Ahora, yo cuando hablo de cantidad de sustancia, no necesariamente hablo siempre en moles. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la cantidad de sustancia la podíamos expresar en moles o en qué otra cosa? ¿En qué otra unidad podemos expresar la cantidad de sustancia? En gramos. En gramos, en masa, ¿no? Podemos expresarla en masa. Entonces, en vez de decir un mol de dinitrógeno, ¿qué puedo decir? ¿Cuántos gramos tiene un mol de dinitrógeno? Bueno, eso va a depender de la masa molar, ¿no? Entonces, si yo me fijo, las masas molares del dinitrógeno, ¿cuál es la masa molar? 28. 14 y 14, 28 gramos sobre mol. Del dihidrógeno, 3. no, la masa molar. 2. La masa molar es 2 gramos sobre mol. 2, 2, 2. ¿Está bien? ¿Y la del amoníaco? Sí. 30. ¿Cuál es la masa molar del amoníaco? 17. 17. 14 más 3, ¿no? 17 gramos sobre mol. Entonces, si yo
multiplico la masa de un mol por la cantidad de moles que tengo acá, obtengo la relación acá, estequiométrica, en gramos, ¿no? O sea que acá tenemos 28 gramos por mol. Por un mol son 28 gramos de nitrógeno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Si acá tenemos 2 gramos, tenemos 3 moles y cada mol tiene 2 gramos, entonces ¿cuántos gramos tenemos de hidrógeno? 6 gramos. Muy 6. bien, 6 gramos de hidrógeno. Y acá, si tengo 2 moles de amoníaco y cada mol tiene 17 gramos, tengo 34 gramos de amoníaco. ¿Sí? Ven que el número coincide con el de la UMA, ¿no? Pero estamos trabajando en moles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió cómo llegamos a estos números? Fíjense Sí. que están todos condicionados por los coeficientes estequiométricos. Bueno, ¿de qué otra manera puedo expresar la cantidad de sustancia? La cantidad de átomos puede ser. Muy bien, cantidad de partículas, que pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser unidades formulares, en general. Entonces, si acá tengo un mol, ¿cuántas moléculas tengo? 0,02 por 10 a la 23. Bien, 6,02 por 10 a la 23, moléculas de dinitrógeno. Si acá tengo 3 moles de dihidrógeno, ¿cuántas moléculas tengo? El número de Avogadro por 3, 1,8 por 10 ¿no? 1,8 por 10 a la 24 moléculas de dihidrógeno. ¿Se entiende? Acá, si tengo 2 moles de amoníaco, ¿cuántas moléculas de amoníaco son? Y bueno, el número de Avogadro por 2, ¿no? Sería 1,2 por 10 a la 24 moléculas de amoníaco. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bien. Y hay más todavía. Hay otra forma en que yo puedo expresar la cantidad de sustancia, pero solo es aplicable a los gases. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que En litros. para los gases, solo para los gases, ¿sí?, definimos lo que llamábamos volumen molar? El volumen molar decía que en un mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Se acuerdan de esto? No, no me acordaba yo. ¿No se acordaban? Cuando trabajamos sustancia lo dijimos esto. Condiciones normales de presión y temperatura sería 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. En esas condiciones, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Entonces, acá, si yo tengo un mol de dinitrógeno, ¿qué volumen de nitrógeno voy a tener en condiciones normales de presión y temperatura? Si tengo un mol, ¿cuántos litros de nitrógeno voy a tener? 22,4. Bien, 22,4 litros de dinitrógeno
en condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? Y si tengo 3 moles de hidrógeno, ¿qué volumen van a ocupar 3 moles de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura? 67,2. Bien, 22,4 por 3, ¿no? Sería 67,2 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Más Y o sí. menos. ¿Y quién dijo más o menos? Yo ¿Jorgelina? no sabía eso, sí. Bueno, Y no, como que no lo estoy bueno. entendiendo. Fíjate, Jorgelina, si yo te digo, esto está decretado, ¿m? Que para los gases definimos lo que se llama volumen molar. Para los gases, volumen molar. ¿Sí? Decimos que un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros a 0 grados centígrados y una atmósfera. Si yo cambio esas condiciones, cambio la temperatura o cambio la presión, va a cambiar ese volumen. Pero si la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, si yo tengo 2 moles de amoníaco gas, ¿qué volumen van a ocupar esos 2 moles de amoníaco gas? 44,8. Muy bien. Si un mol ocupa 22,4, 2 moles van a ocupar el doble, ¿no? 44,8 litros de amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Bueno. Sí. Si ustedes se fijan, todo esto que acabamos de hacer, todo esto que acabamos de armar, toda esta tabla que acabamos de armar, la hicimos sobre la base de los coeficientes estequiométricos, ¿no? ¿No? Están determinados por los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, a estas relaciones que acabamos de establecer, las vamos a llamar relaciones estequiométricas. Relaciones estequiométricas. Las relaciones estequiométricas describen la proporción en que los reactivos reaccionan para producir el producto. Acá, la relación estequiométrica que establecimos es molar, porque está dada en moles. Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. José, Sí. ¿no sabés en qué esto de las relaciones estequiométricas que está en el cuadernillo serían qué? Sí, en el último capítulo es. Sí, en el capítulo 6, pero más o menos porque No, viste que te aparecen. no está explicado en la forma que yo lo estoy desarrollando, quizá. ¿Sí? Bien. Fíjense, acá la relación estequiométrica, yo digo que es una relación estequiométrica molar porque yo hablo en moles. Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Acá digo que la relación estequiométrica es másica. ¿Por qué? Porque hablo de masas. 28 gramos de nitrógeno van a reaccionar con 6 gramos de hidrógeno para producir 34 gramos de amoníaco. Acá la relación estequiométrica está dada en cantidad de partículas. Yo digo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dinitrógeno van a reaccionar con 1,8 por 10 a la 24 moléculas de dihidrógeno para producir 1,2 por 10 a la 24 moléculas de amoníaco.
Y por último, la relación que establecí en base a la definición de volumen molar se llama relación volumétrica. Acá yo digo 22,4 litros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura van a reaccionar con 67,2 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura para producir 44,8 litros de amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Todas estas son relaciones estequiométricas. Y fíjense que todas ellas fueron dadas a partir de los coeficientes estequiométricos. Y en cada una de estas columnas, tenemos la misma cantidad de sustancia. ¿Lo ven? Decir un mol de dinitrógeno es lo mismo que decir 28 gramos de dinitrógeno, es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dinitrógeno, y es lo mismo que decir 22,4 litros de dinitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. E incluso estas relaciones estequiométricas, cuando yo las describo, las puedo cruzar y puedo decir, un mol de nitrógeno reacciona con 6 gramos de hidrógeno para producir 1,2 por 10 a la 24 moléculas de amoníaco. Puedo decir 22,4 litros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura reacciona con 1,8 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno para producir 34 gramos de amoníaco. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué utilidad tiene esto? Y bueno, establecer las relaciones estequiométricas de una ecuación química me va a permitir a mí hacer cálculos acerca de cómo los reactivos reaccionan para producir productos. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuánto amoníaco se podrá producir con 60 gramos de nitrógeno? Y bueno, si 28 gramos de nitrógeno producen 34 gramos de amoníaco, 60 gramos de nitrógeno van a producir X, ¿no? Vamos a usar esas relaciones estequiométricas como lo que son, como relaciones de proporción. Yo puedo decir, ¿cuánto nitrógeno necesito para que reaccionen 100 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura? Y bueno, si 67,2 litros de hidrógeno necesitan 28 gramos de nitrógeno, 100 litros de hidrógeno van a necesitar X, ¿no? Y así vamos resolviendo el problema que se nos plantee en base a las relaciones estequiométricas que establecimos con los coeficientes estequiométricos. Por eso, no podemos llegar nunca a esto si no tenemos una ecuación química balanceada y bien balanceada. ¿Se entiende? Y para poder balancear una ecuación química tengo que tener bien escritas las fórmulas de reactivos y productos. Si ustedes no escriben bien las fórmulas de reactivos y productos, difícilmente van a poder llegar a una ecuación química balanceada. Y por lo tanto, si no tienen la ecuación balanceada, no van a poder establecer las relaciones estequiométricas. Entonces es fundamental nomenclatura acá. Es fundamental nomenclatura. Si ustedes no saben nomenclatura, no van a poder plantear la reacción, chicos. Por eso yo les vengo diciendo, todos los temas están encadenados, están concatenados, todos tienen que ver unos con otros. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a acomodar un poquito más, vamos a capturar esta pantalla, después yo se las voy a pasar. Vamos a borrar algunas cositas acá para poder trabajar. Vamos a quedarnos con las relaciones estequiométricas que ya establecimos.
Este 1 lo saco porque ya sabemos que es 1, ¿no? Vamos a borrar esto. Esto no lo vamos a necesitar. Bueno, nos quedamos con esto. Vamos a hacer un poquito de espacio para trabajar. Bien, ahí tenemos las relaciones estequiométricas que determinamos recién, ¿no? Entonces ahora, tenemos una situación problemática. Supongamos que se dispone de 150 gramos de dinitrógeno gaseoso para producir amoníaco gaseoso. ¿Sí? Entonces pregunto, ¿qué masa de dihidrógeno se necesita? Pregunto, ¿cuántas moles de amoníaco se van a obtener? ¿Se entienden las preguntas? Sí. ¿Qué masa de hidrógeno se necesita? ¿Cuántas moles de amoníaco se van a obtener? Bueno, acá yo me tengo que basar, a mí el problema que me van a dar es este, ¿no? Me van a decir, se dispone de 150 gramos de nitrógeno gaseoso para producir amoníaco gaseoso a partir de esta reacción, a lo mejor me dicen. O me describen la reacción, me dicen, el dinitrógeno reacciona con el dihidrógeno para producir amoníaco. Entonces ustedes ahí tienen que escribir la ecuación, tienen que balancearla, y ahora me pregunta, se dispone de 150 gramos de dinitrógeno para producir amoníaco. ¿Qué masa de dihidrógeno se necesita? Es decir, fíjense, me está preguntando, me está diciendo, con 150 gramos de dinitrógeno, ¿qué masa para que reaccionen 150 gramos de dinitrógeno? ¿Qué masa de dinitrógeno se necesita? Bueno, yo para poder responder a esto, necesito acá establecer una relación de proporcionalidad que me la da la relación estequiométrica. Y la relación que yo necesito es entre gramos de nitrógeno y gramos de hidrógeno. Fíjense que si yo me fijo acá, yo me vengo acá a las relaciones estequiométricas, yo sé que 28 gramos de dinitrógeno requieren 6 gramos de dihidrógeno, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, miren que quería seleccionar esto para subirlo un poquito. Dame un segundito, ¿eh? Ahí está. ¿Se entiende esto?
Si 28 gramos de Sí. nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno, 150 gramos de nitrógeno, ¿con cuánto hidrógeno van a reaccionar? Bueno, hacemos esa cuentita, 150 por 6 dividido 28 nos da 32,1 gramos de hidrógeno. ¿Sí? 32,1 gramos de hidrógeno. ¿Está? Esa es Sí. la respuesta. La respuesta al ítem A. Ahora vamos al ítem B. El ítem B me dice, ¿cuántas moles de amoníaco se van a obtener? Y bueno, ¿qué estoy preguntando? Estoy diciendo, con 150 gramos de dinitrógeno, ¿cuánto amoníaco? ¿Cuántas moles de amoníaco voy a obtener? Entonces yo acá necesito nuevamente una relación estequiométrica entre los gramos de nitrógeno y las moles de amoníaco. Me fijo y yo sé que 28 gramos de nitrógeno permiten obtener 2 moles de amoníaco, ¿ven? 2 moles de amoníaco. 150 gramos X, ¿no? Entonces acá tenemos 150 por 2 dividido 28. 10,7 moles de amoníaco. ¿Se entendió cómo usamos las relaciones estequiométricas para responder a esta pregunta que nos hizo que teníamos en este problema? Sí. Sí. ¿Se entendió? Sí, Sí. voy a tener que hacer ejercicio nomás un poquito porque... Bueno, pero esto es práctica, chicos. Aparte, ustedes después con la práctica se van a dar cuenta de que las relaciones estequiométricas no van a tener que plantearlas a todas. Van a plantear solamente, van a averiguar solamente las que necesitan para responder lo que está preguntando el problema. Porque fíjense que acá, por ejemplo, no usamos la relación estequiométrica en cantidad de partículas. No usamos la relación estequiométrica volumétrica. ¿Lo ven? Sí. Bueno, Hey, José, sí. pero para llegar, por ejemplo, a lo que hicimos recién, en el caso de que no hubiéramos tenido nada de ejemplo, primero que tener clara nomenclatura, después hacer bien el balance, y una vez hecho bien el balance, bueno, relacionar bien las Plantear relaciones. las relaciones estequiométricas que vas a usar, o plantearlas todas si querés. En realidad a vos Claro. no te van a pedir que plantees las relaciones, te van a pedir que balancees la ecuación. ¿Sí? Pero no te van a pedir que hagas todo ese cuadro que nosotros hicimos acá. Te van a pedir que respondas las preguntas que están a continuación. El Claro. cuadro que nosotros estamos planteando es para que, en principio, es una estrategia para poder comprender bien el tema. Después esto se va a hacer más sencillo, van a ver. ¿Vamos a verlo con un ejemplo? ¿Les parece? Sí, por mí sí. Guardamos esto. Vamos a borrar. Entonces yo les voy a plantear un problema. ¿Sí? ¿Se ve ese tamaño de letra? Sí. En mi caso no. Sí. ¿No se ve? Bueno, esperen que lo agrandemos un poquito. ¿Ahí? Sí. Bien.
El ácido clorhídrico reacciona con el zinc para producir cloruro de zinc y dihidrógeno. Gaseoso. ¿Sí? Entonces, ahí tienen la descripción coloquial de una reacción química. Entonces yo les cuento, se dispone de 150 gramos de ácido para utilizarlos con el objeto de producir hidrógeno. Entonces, acá van a tener que calcular. Calcular la masa de zinc que se necesita para que el ácido reaccione completamente. Y por otra parte, determinar el volumen de hidrógeno producido en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Entonces acá tenemos un problema. Bien, recuerden lo que yo les había mencionado la clase pasada sobre la identidad de las sustancias. Yo acá pongo hidrógeno, pero como estoy refiriéndome a la sustancia, ustedes saben que es en realidad dihidrógeno, ¿está? Que no estamos haciendo referencia al átomo de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo porque a veces van a encontrar escrito dihidrógeno y a veces van a encontrar escrito solo hidrógeno. Entonces si yo le digo, en este recipiente hay hidrógeno gas. Y bueno, estoy haciendo referencia a la sustancia hidrógeno, o sea que estamos hablando en realidad del dihidrógeno. ¿Está? Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Plantear el Balancear. reactivo. La ecuación. Van a tener que escribir una ecuación química, ¿sí?, para esa reacción que está descrita ahí. Y una vez que plantean la ecuación química, ¿qué tienen que hacer? Esas son las relaciones. Antes van a tener que balancearla, ¿no? La balancean y establecen las relaciones estequiométricas. Todas. La molar, la másica, en cantidad de partículas y volumétrica. ¿Sí? Entonces, en una primera parte de este problema vamos a hacer eso. Y después vamos a contestar a las preguntas que están más abajo. ¿Sí? Entonces, plantean la reacción química, plantean la ecuación química, la balancean y establecen todas las relaciones estequiométricas. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, como algunos me parece que andan medio flojitos en no ¿Se ve ahí la pregunta? ¿Se ve ahí el texto? Yo porque no lo veo porque me lo tapa un menú. Quiero saber si lo ven bien. Sí, se ve. Vamos a, yo les voy a dar una mano, vamos a escribir la reacción, la ecuación. El ácido clorhídrico, ¿cómo sería la fórmula? HCl. Bien, ácido clorhídrico. Reacciona, dice, con el zinc para producir cloruro de zinc y
dihidrógeno gaseoso. Bien, acá tenemos la ecuación química que todavía no verifiqué si está o no balanceada. ¿Está balanceada? No, No. porque el cloro, No, fíjate que hay 2 cloros acá y acá hay 1. Entonces, ¿cómo hacen el balance? Pone un 2 adelante del ácido clorhídrico. 2. Y ahí quedó, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en base a esto, lo que van a hacer es establecer la relación estequiométrica molar, la relación estequiométrica másica, la relación estequiométrica en cantidad de partículas y la relación estequiométrica volumétrica. ¿Vamos? ¿Se entendió? sí. O sea, acá ponen la molar, másica, cantidad de partículas y volumétrica. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, hacen esto y después vamos a responder a las preguntas que están acá abajo. Nos tomamos 5 o 10 minutitos para que ustedes hagan esta parte del problema. Vamos a pausar. Bueno, ya estamos resolviendo las relaciones estequiométricas. Colocamos acá arriba las masas molares para tenerlas en cuenta. Y de acuerdo al balance, la relación estequiométrica molar nos dice que tenemos 2 moles de ácido clorhídrico, reaccionan con 1 mol de zinc para producir 1 mol de cloruro de zinc y 1 mol de dihidrógeno. Bueno, haciendo uso de la masa molar, vamos a establecer la relación estequiométrica másica. Como tenemos acá 2 moles de ácido clorhídrico y cada mol tiene una masa de 36,5 gramos, vamos a tener 73 gramos de ácido clorhídrico. Acá, como tenemos un solo mol, 65,4 gramos de zinc, tenemos un solo mol acá, 138,4 gramos de cloruro de zinc, y tenemos un mol acá, 2 gramos de hidrógeno. Si ustedes se fijan, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Bueno, en cantidad de partículas, acá en estos 3 casos tenemos un mol, o sea que hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de zinc, en este caso, tenemos 6,02 por 10 a la 23 unidades formulares de cloruro de zinc. En realidad el cloruro de zinc es molecular, ustedes lo van a, como es un metal y un no metal, lo clasificarían como una sustancia iónica. Bueno, existe como molécula en solución, pero bueno, es algo que va más allá de lo que vamos a desarrollar nosotros. Lo que nos importa es que hay un mol y hay esta cantidad de partículas, ¿sí? Y acá tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dihidrógeno. Y acá tenemos 2 moles, entonces tenemos 1,2 por 10 a la 24 moléculas de ácido clorhídrico. Y por último, la relación volumétrica solo la voy a aplicar, como habíamos dicho, a las sustancias gaseosas. Por lo tanto, en ninguno de estos 3 casos voy a poder hablar de volumen. Sí acá, donde tengo un mol, o sea que hay 22,4
litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les digo así? Sí. ¿Todos les digo así? Sí. 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 Buenísimo. Entonces ahora vamos a pasar a responder a las preguntas. Acá el dato que yo tengo es que hay 150 gramos de ácido. ¿Sí? Me está diciendo que tengo 150 gramos de ácido para producir hidrógeno mediante esta reacción. Entonces, yo quiero calcular cuánto zinc necesito. Bien, si me fijo, la pregunta que intento responder es, con 150 gramos de ácido clorhídrico, me pide la masa de zinc. ¿Cuántos gramos de zinc voy a necesitar? Bien, entonces nosotros acá vamos a tener que utilizar la relación estequiométrica entre gramos de ácido clorhídrico y gramos de zinc, ¿no? Que es la relación que me dice que 73 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 65,4 gramos de zinc. ¿Sí? 63 gramos de ácido clorhídrico, perdón, 73 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 65,4 gramos de zinc. Entonces tenemos 150 por 65,4 dividido 73. Nos da 134,4 gramos de zinc. ¿Sí? Ahí tenemos la respuesta a la pregunta. Y después nos pide determinar el volumen de hidrógeno producido en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces acá lo que estoy intentando responder es, con 150 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuántos litros de hidrógeno voy a producir? ¿Sí? Nuevamente voy a tener que utilizar una relación estequiométrica. En este caso va a ser cruzada, ¿no? Voy a tener que 73 gramos de ácido clorhídrico producen 22,4 litros de dihidrógeno, ¿no? 150 gramos X. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos 150 por 22,4 dividido 73. Eso nos da 46 litros de dihidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Bien. ¿Se entendió la resolución del problema? Sí. ¿Quedó claro? Sí. ¿Hay alguna duda? No. No. Bueno, entonces, a ver, esta semana nos vamos a dedicar a seguir resolviendo algunos problemas de soluciones, los que quieran, porque la ejercitación de soluciones está disponible, y el lunes les voy a cargar algunos problemas de este tipo, así sencillos, para que ustedes los respondan. Como para ir ejercitando el tema. Y la semana que viene vamos a hacer ejercitación sobre este tema. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, Sí. Sí. vamos a dejar de grabar.